Muy buenas noches, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga. Bienvenidos al devocional. Vamos a dirigirnos a Dios en oración. Amado Dios y Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, y que podamos tener este privilegio inmenso de poder compartir tu palabra, Señor, poder adentrarnos en ella y buscar, Padre Celestial, el consejo sabio que tú tienes para cada uno de nosotros. Tú conoces nuestras necesidades, mi Señor. Tú sabes lo que nos ocurre a cada cual. Sabes las situaciones por las cuales cada familia está pasando. Te imploramos, Padre bendito, para que tú nos guíes a través de tu palabra y podamos encontrar en ella lo que el día de hoy necesitamos, Señor. Por Cristo mi Salvador. Amén. Bien, hoy día, como ya hemos terminado el libro de Judas, en los días miércoles, seguramente vamos a tener algunos temas más aislados durante estos días. Y quiero invitarles para que el día de hoy nos centremos en el Salmo 132. El Salmo 132, especialmente en la primera parte de él. Les voy a invitar a escuchar lo que dice la palabra del Señor. Acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción, que juró él a Jehová, prometió al fuerte de Jacob: no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, moradas para el fuerte de Jacob. Señor, otorgue bendición a su palabra. Este Salmo 132 es un salmo que tiene algunas particularidades. Hay otros que también las comparten, pero decir, por ejemplo, que este es uno de los salmos en los cuales en el encabezamiento que siempre encontramos en ellos no nos dice nada respecto a su autoría o siquiera sobre la ocasión del por qué se escribió. Lo cierto es que algunos atribuyen el salmo al rey David, dicen que es un salmo también del exilio, y también se le ha atribuido a Salomón. Las razones por las cuales se les ha otorgado a Salomón es que entre los versículos 8 al 10 hay una cita que es prácticamente textual a otra cita del segundo libro de Crónicas, donde Salomón eleva una oración a Dios para ofrecerle el templo, y son pasajes prácticamente literales el uno al otro. Así es que ha sido uno de los elementos que algunos han considerado que es fuerte como para atribuirle a Salomón este salmo. También este salmo nos encontramos con que está citado en algunas oportunidades en el Nuevo Testamento. Un par de veces lo toma una vez Esteban en el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 46, y también lo toma el apóstol Pedro en el libro de Hechos, en el capítulo 2, versículo número 4. Por lo tanto, al parecer era un salmo bastante recurrente. Quiero que el día de hoy veamos algunas de esas cosas que nos encontramos en la palabra del Señor y que nos indican a veces cómo vive un rey. Como introducción, decirles que a veces creemos que la posición, la fama, las riquezas le pueden otorgar a un hombre todas las posibilidades de vivir inmensamente feliz y sin ninguna necesidad. El día de hoy va a quedar marcado por la muerte de Maradona. Me ha llamado mucho la atención las actitudes de algunos y las palabras de otros. Veía a Oscar Ruggeri, otro jugador argentino que estuvo 11 años en la selección junto a Maradona, que lo conoce muy bien, y él decía una cosa que me llamó mucho la atención. Decía, la única vez que el pibe era feliz era cuando estaba en la cancha. Vivía encerrado, no podía salir, no tenía derecho a salir con su familia a un lugar, se lo pasaba guardado. Verdaderamente, si no estaba en una cancha de fútbol, en cualquier otro lado, no era un hombre feliz. Cuando nos imaginamos, por ejemplo, en este caso, cuando se nos cita al rey David, uno podría pensar, bueno, David es considerado el rey más grande,
el más sobresaliente de todos los reyes de Israel. Es el rey, por decir así, entre todos ellos, entre todos los que hubieron. Y tenemos la sensación de que por el solo hecho de ser rey, entonces a favor de él estaban todos los medios para poder vivir sin problemas, sin dificultades, absolutamente a sus anchas, sin problemas, porque todo estaba a su disposición. Sin embargo, no es así. Muchas veces los bienestares de ciertos tipos no tienen la posibilidad ni la capacidad de poder otorgarnos otras cosas que las circunstancias terrenales no nos pueden otorgar. Es más, si hablamos de David, podríamos decir que David fue un hombre que tuvo muchísimos problemas, muchas dificultades que emanaban incluso desde el interior de su propia familia. A veces creemos que lo que nosotros sufrimos es lo más terrible, hasta cuando nos empezamos a enterar de situaciones que viven otras personas. Y nos damos cuenta de que hay otros que muchas veces sufren bastante más que nosotros. Nosotros no lo sentimos así porque la verdad es que lo que sentimos es el sufrimiento por las cosas nuestras. Y las de otros nunca nos van a provocar tanto dolor como las que nos ocurren a nosotros. Esas las sentimos cerca. Pero mirada desde un prisma, desde una perspectiva un poco más distantes que nos permita comparar una situación con otra de manera ecuánime, nos daríamos cuenta de que hay muchas otras personas que sufren bastante más que nosotros. En el caso de David, el pasaje presenta a David en una acción de que este cantante, este cantor del Salmo 132, se cita a David para traer a la memoria lo que él determinó en su corazón respecto de lo que tenía que hacer para construirle la casa al Señor. Y recuerden que no la construyó, que no la pudo construir, pero sufrió mucho. David era el hijo de Isaí, reconocido como el rey más grande de Israel, y sin embargo tuvo que soportar pero una notable cantidad de aflicciones. Todo lo siguiente es cierto, lo que viene ahora, para con David. En él se cumplieron. Por ejemplo, fue despreciado y criticado por su familia. Su propia familia lo criticó mucho, y no solo cuando hacemos memoria de su vida y de su historia, al momento cuando sus hermanos le llaman la atención cuando fue a dejarles comida frente al gigante Goliat que denostaba al pueblo de Dios y a Dios mismo, sino que posteriormente también. Fue puesto en muchas luchas de vida o muerte. Él estuvo muchas veces con su vida al borde de la muerte. Fue atacado permanentemente. Pueblos enteros que estuvieron en su contra. Muchos que deseaban la muerte de David. Fue acusado de traición. Imagínense, David, aquel que era conforme al corazón de Dios, aquel que es el ejemplo y el más grande de los reyes de Israel, y fue acusado de traición. La verdad es que solo pensando en estas tres cosas que hasta ahora hemos mencionado, muchos presidentes teniendo estas cosas probablemente habrían abdicado, habrían dejado y habrían partido y haberle dejado todos estos problemas y estas dificultades a otros. Fue atacado por personas que eran poderosas y despiadadas. No tuvieron ninguna misericordia con él. Vivió muchos años como fugitivo, arrancando, viviendo en condiciones deplorables, a la intemperie, a veces con hambre, con frío. Le quitaron toda su familia, el hogar, sus amigos y toda prácticamente su carrera administrativa fue echada por tierra. Todo se lo quitaron en un momento.
vivió un tiempo de permanentes recaídas. Si uno analizamos la vida de David, en algunos aspectos nos vamos a encontrar con que fue un hombre que tuvo depresión, que estuvo abatido, que estuvo tirado en la cama por mucho tiempo y lloró por tanto tiempo. Pudiera uno no pensarlo de alguien que es conforme al corazón de Dios, pero sí le ocurrió. Aceptó como rey de malas ganas, no muy agradado, a regañadientes. Aceptó ser el rey de Israel. Se enfrentó a muchos enemigos en batalla a través de tantas guerras, porque tal cual como Dios se lo dijo, la guerra nunca se apartaría de las puertas de su casa. Siempre tuvo que estar en permanente lucha. Alguien hoy día dice, más grande fue Salomón, porque Israel nunca llegó a ser tan grande como fue en el tiempo de Salomón. Pero ciertamente que Salomón vivió en un tiempo de paz. Y esa paz que le logró vivir en el tiempo del reinado de Salomón fue producto de las luchas que le correspondió vivir a su padre, a David, antes que a él. Permanente lucha a través de los tiempos. Fue criticado hasta por su esposa, abiertamente criticado por su propia esposa. Sufrió por sus pecados y sufrió por su escándalo. Si no lo pasó nada de bien. Conflictos y problemas con sus propios hijos. Sus propios hijos que quisieron arrebatarle el trono. Sus propios hijos que quisieron tomar su vida. O sea, ¿habrá un dolor más grande que ese? ¿Que quien quiere provocarte daño sea tu propio hijo? Sufrió muchas veces golpes de estado protagonizados por su hijo y que le consiguió posteriormente una guerra civil, una guerra interna, el pueblo dividido. Fue despreciado, fue criticado abiertamente por algunos de sus súbditos que lo traicionaron y se fueron con su hijo. Fue despreciado por sus súbditos y por muchos. Y uno dice, ¿y en tales condiciones vale verdaderamente ser rey? ¿En tales condiciones verdaderamente se puede ser feliz? Usted no tiene los problemas más grandes del mundo. Seguramente pudiésemos estar muy afectados por algunos problemas, pero ninguno de esos problemas es suficiente para apartarlo del amor de Dios. El amor de Dios sobrepasa absolutamente todas estas cosas que le correspondió a vivir a David. Y no fueron suficientes como para que él en ningún momento pudiese poner en tela de juicio su relación con Dios. Porque a pesar de las adversidades, a pesar de los problemas, a pesar de todas las situaciones tan adversas que le correspondió vivir, su relación con su Padre Celestial nunca estuvo en tela de juicio. Nunca renunció a Dios, ni en los momentos más terribles de su enfermedad, ni en los momentos más terribles de sus relaciones familiares o de sus relaciones políticas. Jamás dejó a Dios de lado. Siempre fue su baluarte, siempre fue quien lo sostuvo. Por lo tanto, aún en medio de los problemas que nos corresponde vivir aquí en esta tierra, aún en medio de las dificultades que tenemos que soportar, sépalo, hay otros que sufren mucho más que nosotros. Pero nosotros tenemos a Cristo. Nosotros tenemos al Señor a nuestro favor. Teniéndolo a Él, todo lo demás es secundario. Que el Señor les bendiga.